Y bueno, la psicología clínica actualmente está conviviendo con un montón de tratamientos que, bueno, podemos conocer como terapias porque actualmente la sociedad le llama terapéutico a todo aquello que ejerce un efecto sobre las emociones. Entonces, al momento de hablar de estas terapias, que pueden ser alternativas, que pueden ser terapias más en estilos de negocio, en estilos de pseudoterapias también, pues a final de cuentas la psicoterapia que aprendemos en la carrera, pues se ve como combatiendo, ¿no? Constantemente con esas ideologías que a menudo van a llegar a oídos de los consultantes con problemas familiares, emocionales, de conducta, van a asistir a estas formas de tratamiento y muchos van a terminar enganchados. Algunos no hará mayor efecto negativo que tal vez perder su dinero, pero hay otros en los cuales sí que les va a afectar mucho en el plan. Vamos a dividir esta clase de terapias, de tratamientos, en tres. El primero del que hablaríamos serían aquellas que son organizacionales, que son como corporaciones, que son empresas que se encargan de vender productos que bien pueden ser productos sí destinados hacia hacer algún efecto en la salud, ya sea médica o mental, o simplemente productos de otro índole, pero que la organización de la empresa es formada de tal manera que se apropia, sí, de alguna manera de la voluntad de los que la siguen o del dinero de los que la siguen. No se ha dicho qué tipos de cáncer, por ejemplo, puede llegar a prevenir, no se dice en qué proporciones, bajo qué condiciones y con qué margen de error. Entonces, en esa clase de ideas, pues ya la gente, los promotores que se van enganchando y que van creyendo, porque muchas veces también son personas que consumen esa clase de productos, pues comienzan a publicitarlos, a venderlos, a sacarlos y las personas pues se llegan a sentir mejor, a veces por efectos placebo, por otros efectos, incluso por el hecho de pertenecer a esa clase de agrupaciones y corporaciones en donde pues de repente si te sacan como alguna muestra, algún ejemplo, alguna persona que se ha hecho de dinero o que ha logrado llegar a las metas que se te proponen a ti, ¿no? Que usualmente pues son los menos, los muy poquitos menos. En un segundo momento vamos a encontrar aquella clase de tratamientos terapéuticos en los cuales sí que se hace uso de las ciencias, ¿no? Como de términos científicos o que suelen incluso practicarlos muchos de las personas que trabajan la psicología. Es decir, psicólogos formados en la carrera de psicología, egresados de la carrera de psicología, que porque algún profesor que escucharon o porque saliendo de la carrera les ofrecen este tratamiento que puede llegar a ser como milagroso o que puede llegar a ser cosas bajo explicaciones completamente científicas. En esta clase de cosas yo creo que estamos muy familiarizados con algunos de los temas como las constelaciones familiares, como el Reiki, como algunas tendencias psicocorporales, como algunas incluso de las manifestaciones o vendimias del mindfulness, que desde luego es un tratamiento súper comprobado y efectivo, pero que pues de cualquier manera agarran términos psicológicos o terapias o técnicas psicológicas, por ejemplo, técnicas de imaginería, eh, palabras de la psicología como el contrato terapéutico. Entonces agarran mucho del material de la psicología científica para ir haciendo o formando tratamientos que evidentemente van a ser costosos, pero que no se ha comprobado ni su funcionamiento en todas las variables en las cuales se dice que se aplica y por el otro lado, y lo más riesgoso, es que no se ha comprobado que no sean nocivos para la salud. Entonces, este tercer grupo, pues ya son grupos sectarios, que tal vez serían como los prioritarios, porque a final de cuentas, si bien es cierto, aquellos se ha visto que tienen como cierto grado pues de capacidad nociva o de, bueno, como de saqueo a la economía de la sociedad, a pesar de ello, pues no son tan graves como con las consecuencias que sí pueden llegar a ocurrir dentro de estas sectas, ¿no? Del abuso psicológico. Es decir, de todos estos programas, llámense sectas, llámense corporaciones, llámense pseudoterapias, llámense incluso religiones, algunas que tienen como muchos comportamientos sectarios, en los cuales pues el objetivo no es siquiera el obtener dinero, ¿no? El dinero es como algo que llega prácticamente solito, con el cual se mueve la operación, con el cual se le, se le paga a las personas que contribuyen en estos mecanismos,
Pero pues esta clase de tratamientos, esta clase de lugares van a iniciar con algunas clases, con algunas terapias, con algunas charlas. Entonces te van a comenzar a inducir mediante, por ejemplo, te van a decir, pues vamos a tener este tipo de terapia, esta clase de yoga, esta sesión espiritual, te vamos a invitar a un programa, te vamos a invitar a algo que realmente parece ser completamente inofensivo. No es que uno entre a estas sectas, sino que a uno le van entrando en un proceso gradual, donde te van diciendo en un inicio, pues que van a hacer esta clase de procesos y que además sí que los cumplen. Es decir, es cierto que comienzas a entrar como muy contento porque compartes experiencias, compartes gustos, perteneces a un grupo y te comienzan a hacer sentir importante, perteneciente de algo y también es liberador emocionalmente, ¿no? Porque sí que comparten algunas experiencias positivas. Pero suave y progresivamente vas entrando en un proceso de seducción donde te comienzan a ofrecer tal vez otro nivel de desarrollo, otro nivel de compromiso y usualmente esto es guiado por una especie de gurú, una persona que parece ser muy capacitada. Usualmente te lo demuestran ya sea por el voz a voz, es decir, que entre todos los miembros saben y se dicen que esta persona es un excelente ser humano, una persona muy capacitada que cuida mucho de sus allegados. También es una persona que suele estar repleto de diplomas, sus oficinas, los lugares donde labora suelen estar repletos de diplomas que por lo general son diplomas generados por estos mismos círculos, ¿no? No suele ser una persona que tenga muchas licenciaturas o muchas maestrías formales, sino que tienen cursos y publicaciones dentro de las mismas agrupaciones, ¿no? Pero se ve que son figuras que seguir, ¿no? Entonces, poco a poco te van induciendo algunos comportamientos y situaciones y te piden generar conductas que son ritualizadas, es decir, conductas donde tú no puedes hacerlo de otra manera, porque hacerlo de otra manera está mal. Por ejemplo, algunas de las que se conocen aquí en Morelia, que son las escuelas para líderes, que hay varias en varios puntos de la ciudad, vamos a encontrar estas agrupaciones en las cuales les dicen que si uno de ellos comete algún error, usualmente es el error de todos, ¿no? De esta manera hacen que la cohesión sea definitiva y dogmática. Tú no puedes siquiera dudar del pensamiento del grupo o dudar de las enseñanzas del gurú, porque hacerlo no solamente te va a perjudicar a ti, sino que va a perjudicar a todo el grupo. Entonces, esa es otra de las maneras de cohesión que tienen. Eh, a veces el gurú suele ser una persona misteriosa, pero que es poseedor de la verdad. Es decir, es alguien que tiene un conocimiento que los demás no tienen. No solamente los demás del grupo, sino que los demás en el mundo no tienen. Te tienen que ofender o que tienen que decirte tus puntos negativos, tus partes negativas, que tienes tú que decir cosas traumáticas, cosas dolorosas de tu pasado, en las cuales pues se genera una especie de vulnerabilidad emocional. Al momento de que haces esto, se van rompiendo reglas personales, es decir, lo que aquello que tú considerarías mal de un inicio, por ejemplo, que te ofendan, que te griten, que tú tengas que decir cosas que son personales y que te duelen, eh, pues se te dice que no, que está bien, que es parte de un proceso de sanación porque este es la justificación usual que tienen estas metodologías, ¿no? El hecho de decirte que todo esto es por tu bien y que todo esto te va a hacer una mejor persona y te va a sanar en comparación de las personas que nunca lo han hecho. Como les comentaba, se suelen utilizar muchas palabras y metodologías que también pueden ser parte de la psicoterapia. Por ejemplo, te pueden hacer que firmes una especie de contrato terapéutico en el cual tú pues aceptas, ¿no? Los dogmas y las responsabilidades que se te van a hacer a cargo. Porque si bien en un inicio, como les comentaba, es algo muy suave, es algo pues incluso catártico, va a comenzar a ser muy impositivo e incluso se te pueden hacer solicitudes de que hagas cosas personales del gurú o personales de la asociación que ya no tienen nada que ver ni con el tratamiento ni por el motivo por el que estás ahí. Lo que se hace para que tú comiences a escalar de niveles es que te van incluyendo en rituales, que usualmente son ceremonias o conferencias en las cuales tú vas subiendo de nivel.
Digamos que primero tienes que tomar un curso a nivel uno donde todo es como muy suave. En el curso nivel 2 ya te empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que decir hechos traumáticos de tu vida, decírselos a alguien que tengas enfrente que posiblemente no sepa ni siquiera cómo responder a eso. Y en el momento en el que tú estés diciendo esas cosas y tal vez te hacemos un masajito en la espalda, que también se suele hacer mucho en el Reiki, pues vas a comenzar a liberarlo, ¿no? Y que evidentemente pues no tiene ninguna forma de comprobación, que el hecho de que tú hagas llorar a una persona no te va a hacer mejor terapeuta ni tampoco le va a hacer ningún efecto de liberación. Lo que se hace pues es un efecto en ese momento de relajación, ¿no? Entonces, muy a menudo eso es lo que sucede, que van al gimnasio y dicen que es terapéutico, que van a correr y dicen que es terapéutico, y que van a casi cualquier momento en el que platican con otra persona, un sacerdote, un gurú, un mejor amigo, y es terapéutico. Entonces, por eso en el momento que decidí nombrar la charla terapias y psicoterapia es por eso, no porque yo considere que sean modos terapéuticos de trabajar, ni modos terapéuticos, por ejemplo, el dibujar o el colorear o el hacer ciertas actividades, sino que son meramente catárticos, que te van a ayudar a relajarte, a sentirte más tranquilo durante un momento, pero que en esencia no van a solucionar ni tus problemas cognitivos en ese momento, ni problemas de conducta, ni problemas interpersonales. Suelen tener mucho conflicto con sus seres queridos y con las personas que conocen como nuevos, ¿no? Y esto ocurre porque en los grupos sectarios se les inocula la idea de que ya son más, ya tienen más valor, de que ya están más capacitados, de que ya tienen más control sobre sus emociones, de que ya superaron cosas que el resto del mundo no ha podido superar porque no ha ido a estas capacitaciones. Entonces, al momento de que sucede eso, pues estas personas suelen tener muchos conflictos con sus seres queridos que no tienen, no comparten las creencias o no comparten las ideas del grupo en el cual estás asistiendo. Tienen técnicas, desde luego, para anular cualquier forma de duda que pueda aparecer entre los adeptos, pero usualmente están guiados por la descalificación. Es decir, que si tú piensas de una manera diferente, que si tú llevas la contraria, que si tú comienzas a dudar de si, por ejemplo, el que yo pague 16,000 pesos por esta capacitación nivel 3, pues se me hace como un poquito exagerado, pues comienzan a manejarte la idea de que pues no estás preparado, ¿no? Emocionalmente no estás preparado porque te interesa más el dinero que la superación en ese sentido. También en algunas escuelas, por ejemplo, te asignan a alguien que esté detrás de ti, que en el momento en el que tú empieces a dudar o en que empieces a no querer continuar alguna formación, pues está ahí como siendo tu consejero y diciéndote, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no has ido a pagar? ¿Por qué no has ido a tomar la capacitación? Entonces sí hay bastantes técnicas para anular cualquier forma de duda que pueda existir en esta clase de mecánicas, ¿no? De dinámicas terapéuticas. No se trata obviamente de un grupo de extraños, se trata de un grupo en donde muy probablemente si en un inicio tú lo creíste y te sentiste seguro y te sentiste pues con un cierto grado de sanación, pues vas a haber invitado amigos, vas a haber invitado a familia. Además, cuando suceden estos grados de capacitación más adelantados, te dicen que los puedes exentar, que puedes no pagarlos si vas inoculando a otras personas a que se añadan, ¿no? Y usualmente las personas a las que inoculas pues son familia o amigos o conocidos, ¿no? Entonces ya comienzas a formar una red dentro de la misma secta y por lo cual salirte no solamente va a afectar a la secta, sino que va a afectar a tus seres queridos y la manera en la que te traten. Comenzamos a notar ciertas actividades que son consistentes en muchos grupos sectarios, tanto en España como aquí en México, porque también hay un grupo de la Asociación Iberoamericana aquí en México que son técnicas de abuso, ya de abuso psicológico propiamente dicho. Son técnicas de explotación, de humillación, de revictimización, en donde si tú, por ejemplo, no has logrado superar alguna idea, alguna experiencia traumática, se te va a hacer que la revivas, que la experimentes, que la platiques, que la narres, incluso que hagas role playings, ¿no? Te ponen a una persona enfrente de ti, que tal vez es tu papá, que abusó sexualmente de ti, y entonces tú tienes que enfrente de todos llevar a cabo esa situación de exposición que evidentemente es revictimizante y está totalmente contraindicado. El objetivo de ir haciendo esta clase de situaciones, porque evidentemente uno diría, bueno, ¿cuál es el objetivo de una secta si no es el dinero, ¿no? Y si además no todas las personas que están dentro de la secta van a proporcionar dinero, muchos no van a tenerlo, lo que van a hacer pues es reclutar a otros que sí tengan dinero para irlo ingresando. El objetivo final de cuentas de ir haciendo todas estas situaciones, todos estos actos que van vulnerando la personalidad y la individualidad del sujeto, es doblegar esa personalidad, someter esa personalidad a los mandatos del gurú.
Esto puede tener diversos caminos. Por lo general es la idea de dominación también suele ser porque el gurú es una persona perfecta, llena de amor, llena de luz. Comienza a darte cuenta a tú mismo de que eres una persona ignorante, de que eres una persona culpable, de que eres una persona condenable y que se merece pasarla mal porque pues porque al final de cuentas lo que has hecho no ha sido bueno, ¿no? No has trabajado lo suficiente para llegar a ser un ser de luz como lo es el gurú, pero evidentemente nunca vas a lograr llegar a ese punto. Parecen ser objetivos secundarios. El objetivo del grupo es tomar el control sobre tu mente, sobre tu personalidad. Todo lo demás llega de forma voluntaria. Todo lo demás, los participantes que están enganchados y que se lo creen, comienzan a darlo de manera voluntaria. Las pautas, pero dentro del grupo era algo muy normal, es decir, no lo veían como algo extraño, como algo inapropiado. Sin embargo, y a pesar de que en un inicio la salida de esta clase de grupo suele ser algo desagradable, por lo que ya les comentaba, se te comienza a ver como una persona detestable, pierdes tus vínculos sociales. A pesar de ello, poco a poco las personas que logran salir de estas agrupaciones van recuperando su sensación de bienestar, su sensación de libertad, desde luego, por conductas sectarias, pero hay que diferenciar esa clase de situaciones, de que no todas las organizaciones, por ejemplo, estas organizaciones piramidales, empresariales, no necesariamente tienen por qué ser una secta, ¿no? Una secta, ya lo comentamos, tiene que tener la mayor parte de estos elementos que les comenté hace un momento, este nivel de progresión, de objetivo de controlar la mente y de que al momento de que controlan tu mente, pues a fin de cuentas se vuelven partícipes de todo tu estilo de vida, de tu dinero, a veces de tu cuerpo. Lo que sí se vuelve negativo o hasta donde nos viene a arrastrar dentro de la psicoterapia o de la psicología, pues es esta parte, ¿no? De que toda esta clase de intervenciones, esta clase de agrupaciones, lo que hacen es que te venden salud mental. A final de cuentas, lo que ellos te dicen es que tú vas a estar emocionalmente mejor, emocionalmente más preparado y que vas a tener más herramientas para llevar a cabo el bienestar en tu vida diaria. Y sin embargo, pues en muchas ocasiones, como les comento, lo menos peor que puede pasar es que cueste dinero, pero en muchas ocasiones sí pasa que tienen efectos adversos. Porque la mayoría de las personas que va a buscar un tratamiento en salud mental, ya sea psicología o cualquier otra forma de intervención, incluso aquellas que no son formas de intervención concretas, como lo es ir a platicar con un amigo o así, son personas que están en un estado vulnerable, ¿no? Personas que están viviendo o que están pasando por una situación que los genera un estado de vulnerabilidad y por lo cual sí suelen haber repercusiones negativas. Porque me ha tocado personas que me dicen que han sido violadas, pero que su mamá le dijo que no se puede meter con el padre, por ejemplo, porque es alguien sagrado, alguien muy importante, y ahí sí que incurren tanto en una secta. El objetivo no se trata, obviamente, de que dejen de creer en lo que creen o de que dejen de pertenecer a la iglesia a la que pertenecen. El objetivo es que la sociedad sepa reconocer aquellas conductas, aquellos comportamientos, aquellos patrones que son sectarios y que tengan alguna especie de resiliencia o de herramientas o recursos para poder cuestionar, ¿no? Cuando algunas conductas son peligrosas o cuando tratan ya de sobrepasar la línea del control mental, ¿no? Por así decirlo, del control de la personalidad. Entonces, si bien es cierto, tal vez la idea con las religiones sea simplemente esa parte, en México, pues desde luego tenemos esta otra bronca a comparar o que se pueden llegar a confundir, ¿no? Porque es muy difícil, por ejemplo, que una persona confunda a un psicoterapeuta con un sacerdote, porque conocen a los sacerdotes, el sacerdote no tiene ningún reparo en decirle soy un sacerdote cristiano o católico, y sin embargo, no parece haber ninguna facilidad para reconocer la diferencia entre un psicoterapeuta y un coach, por ejemplo, o un psicoterapeuta que hace flores de Bach, o psicoterapeuta que hace Reiki, o un psicoterapeuta que hace constelaciones familiares. Entonces, esa es la bronca que pero desde luego que hay un montón de dificultades en los grupos empresariales y en los pseudocientíficos, ¿no? En los empresariales, pues hay un montón de personas que venden ya los cafés milagrosos, los tés milagrosos, los licuados milagrosos, que tienen un montón de propiedades, pero que tal vez incurren más dentro del campo de la homeopatía, que es
básicamente un grupo que a quien daña es a la profesión de la medicina y también a los nutriólogos, ¿no? Es decir, a final de cuentas los psicólogos o la salud mental no es la única que se ve afectada por grupos que, bueno, es una definición como tal, charlatanes, sino que están en muchos campos, ¿no? Pero la cuestión es que al parecer estos grupos charlatanes tienen mayores ventajas dentro de la salud mental porque estas ventajas las pueden inocular a todos los productos. A final de cuentas, cuando te dicen, oye, este café eh, te ayuda con el cáncer o te ayuda con la migraña o te ayuda con estas situaciones médicas, la persona no solamente se está imaginando el bienestar médico, se está imaginando también su bienestar integral, ¿no? En términos obviamente también de salud.